ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó el término pausa para presionar a que las cosas sean como él quiere, recogimos entre algunos mexicanos lo que les gustaría que se pusiera en pausa en el gobierno de la 4T. 1. Que se ponga en pausa la mañanera. No es una suspensión, solo queremos descansar de la repetitiva incontinencia verbal y ver que el presidente dedica su tiempo a gobernar, a dialogar, a crear, no a repetir como disco rayado su evangelio a modo. 2. Que se pongan en pausa la siembra de odios que nos tiene radicalizados y en la antesala de un conflicto de clases, alimentando desde el púlpito de quien debe por vocación unir a la nación. 3. Que se ponga en pausa la frase presidencial de «En este gobierno no hay corruptos porque somos diferentes, ya no somos iguales. Ahora fabricamos chocolates Bienestar y vivimos en casas de proveedores de Pemex. ¿No es lo mismo?» 4. Que se ponga en pausa la promesa del «Yo no responderé por los actos de mi familia. Si cometen algún ilícito, que se les juzgue». Faltó decir que ya no seré su defensor en la mañanera. 5. Que se ponga en pausa la diplomacia criminal del abrazos, no balazos hacia los capos y que se acaben los pactos inconfesables del gobierno con el crimen organizado. 6. Que se pongan en pausa el uso de los soldados como albañiles, devolviendo la promesa de campaña que decía «Devolveremos al ejército a los cuarteles». 7. Que se pongan en pausa las asignaciones directas sin licitación de contratos multimillonarios que son ya la regla y no la excepción en Pemex, CFE y en general en todo el gobierno. También el abuso de esconder la información pública bajo el pretexto de seguridad nacional. 8. Que se pongan en pausa la reinstalación de la mafia del poder, aquella que decía el candidato que iba a acabar y que ahora el presidente no descansa en reinstalar. 9. Que se ponga en pausa a la protección presidencial para Manuel Bartlett, el intocable delincuente político, sobreviviente de 5 sexenios y 3 partidos, que le está generando un cortocircuito a la economía, a la inversión y a la diplomacia mexicana. Nos dejará a oscuras y más contaminados. 10. Que se ponga en pausa la designación de floreros en el gabinete de la Cuarta Transformación, personajes grises, mediocres, sin talentos ni capacidades, con la sola cualidad de jamás contradecir al señor presidente. 11. Que se ponga en pausa a Hugo López-Gatell, que no lo quiten para que no se ofenda al presidente, que solo le den una pausa al peor manejo de la pandemia, con la mayor cantidad de muertes en el mundo por cada 100,000 habitantes. 12. Que se ponga en pausa la designación de embajadores cuestionables, personajes impresentables para representar a México en el concierto de las naciones. La pausa incluye suspender los premios apriistas que entregaron sus estados a la 4T. 13. Que se ponga en pausa la apatía y la abulia hacia el asesinato de periodistas que ya nos instaló en el nivel de país en guerra contra la libertad de expresión. Que las investigaciones no sean porque es un tema que le importa a la gente, sino que le importa al presidente. 14. Que se pongan en pausa la apatía y la abulia al desabasto de medicamentos, al abandono del cuidado de los niños con cáncer, a culpar a los conservadores de ser los promotores de las feministas, que se le dé play a la empatía presidencial. 15. Ahora que bien, podríamos ahorrarnos tantas pausas si solo pusiéramos en pausa de aquí al 2024 al gobierno de la Cuarta Transformación. El cuidar la salud presidencial bien vale un largo y anticipado descanso en la chingada.